pasado viernes a Jorge Skripchuk, actual presidente de la asociación Impulso Yerbatero, que por un lado destacaba la decepción, ¿no?, de haber escuchado un poco ese relato libertario que defiende a rajatabla ese libre mercado que tanto daño está haciendo a los miles de productores. Claro que, como lo escuchamos ya reiteradamente al diputado nacional Diego Harfield, le echan la culpa a los 20 años anteriores y el precio regulado. Cuesta entender esa justificación, pero para ellos los males de hoy son culpa de antes de la desregulación. De todas maneras, nos decía Jorge Skripchuk que, bueno, una gran mayoría que se pudo expresar firmemente sobre esta situación, haciendo entender la crisis por la que atraviesa el sector a partir de una nueva desregulación. Bueno, y Jorge Skripchuk decía, evidentemente vamos a tener que esperar los tiempos electorales para también expresarnos por otro modelo y no el que nos está causando tanto perjuicios. Y Hugo Jan, lo decíamos esta mañana en la primera hora, es de los más experimentados, ya tradicional luchador, que no ha bajado los brazos, y esto realmente es de lo destacado particularmente de Hugo, que sigue en la lucha y sigue con los mismos principios, ¿no? Cuando se cayó el INIM y había muchos productores que no lo defendían, al contrario, acompañaron con sus críticas ese desmantelamiento de la desregulación, Hugo rápidamente salió a defenderlo, a reivindicarlo y a insistir en que el camino era recuperar al Instituto Nacional de la Yerba Mate, no había que distraerse en otros objetivos secundarios que solo serían paliativos. Bueno, un par de años después de iniciado el gobierno de Milei, recién pusieron presidente del INIM, pero ejerciendo esa desregulación, esa quita de facultades, entre ellas la de fijar un precio de referencia, grilla de costos mediantes que tenía antes el INIM. ¿Vos cómo volviste de Buenos Aires, Hugo, después de esa gran exposición yerbatera? Porque realmente escuchábamos diversos testimonios de algunos productores también que se incorporan a esta lucha. Había una productora de Cuadra, creo, de la zona norte, que nos llamó la atención, y ayer cuando charlábamos, o el domingo cuando charlábamos allí en Posadas, también me decías, ¿no?, de estos nuevos referentes que van surgiendo en esta nueva instancia de lucha. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Tony. Mirá, volví muy fortalecido, ratificando lo que siempre hemos dicho, lo que creemos. No voy a decir nada nuevo. Es cierto, aparecieron nuevos dirigentes. Esta señora Susana, con mucha valentía, se plantó y dijo lo que tenía que decir en la Cámara de Diputados de la Nación. También estuvo gente muy antigua, para no decir viejo como yo, como es Manfredo Seifer, uno de los gestores, ideólogos del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Figuritas nuevas como, con todo respeto, ¿no es cierto?, el presidente de la Federación de Cooperativas, ¿no?, que creo que es muy interesante que el cooperativismo... Muy clara, ¿no? Sí. La verdad que esto también ya se escucha bastante poco, aquellas críticas que algunos hacían al INIM, y unos y otros lo van reivindicando, y hay quienes la tienen muy clara, como los productores afectados, pero también el presidente de la Federación de Cooperativas se ha convertido en un referente. Exactamente, eso es, por eso digo que vengo muy fortalecido en los ideales, ¿no? Quería compartir contigo que hay dos modelos de país, dos modelos de sociedad, ¿no? Y discúlpenme, pero voy a hacer alguna referencia con la soja y con la yerba mate, ¿sí? A nivel país, desde el punto o de la mirada agrícola, la figurita es la soja, ¿no? ¿Y cómo está la soja desde hace muchos años en la República Argentina? Yo recuerdo que acá en Misión apareció la soja ya por la década del 60, fin del 60 más o menos. ¿Te acordás cuando Tito Kurz
recomendaba hacer leche de soja para los niños en LT13 Radio Verá, abriendo picadas en el éter misionero, me acuerdo. La propia facultad generó una vaca mecánica, ¿te acuerdas? Una vaca mecánica que Claro. producía esa leche. Eso estaba, ese producto, esa soja, esos porotos, estaba al servicio de la gente. Va pasando el tiempo y ese poroto, esa leguminosa, esa soja, no está al servicio de la gente, está al servicio de los pools de siembra, ¿sí? Y hoy tenemos miles y miles de hectáreas en la República Argentina que todos los grandes políticos, ideólogos se arrodillan y adoran a esa soja porque es la que genera divisa. Y entonces me pregunto, ¿las divisas para quién? Son para las megas empresas exportadoras, que son dueñas. Tenemos 21 puertos por donde sale la soja y otras cosas, de las cuales 16 están en manos de banderas extranjeras. O sea, fíjate vos lo que mueve todo el sistema sojero. Ese dinero de la soja no se derrama a la sociedad, porque sigue habiendo hambre durante estos últimos años o décadas en la República Argentina. No hay una distribución. Y acá en la provincia de Misiones, en vez de soja, pienso en un cultivo emblemático que es la yerba mate, ¿no? Uh-huh. Y ahí está en disputa. Cuando en el 2001, 2002 hicimos todas esas movilizaciones, era exactamente eso. Estábamos disputando quién iba a manejar los fondos, los dineros que genera la actividad yerbatera en la provincia de Misiones. Por un lado está el gran monocultivo de la soja y me hace pensar en el gran monocultivo de Arauco, de los pinos, ¿no? Que tampoco derrama hacia abajo. Hoy un kilo, Tony, de pino de 22 años cuesta 14 pesos, ¿sí? Entonces eso es nada. Nada para el productor que tiene 5, 6, 7 hectáreas, pero aquel que tiene miles de hectáreas, por supuesto que es un fangote de dinero. Entonces la disputa está en quién maneja los fondos que genera la actividad yerbatera. Durante las últimas 2 décadas y media, ese dinero venía hacia los productores, en su gran medida, ¿sí? Hubieron años excelentes, años no tanto. Pero ¿qué pasó? De buenas a primeras, con el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei, se desregula, o mejor dicho, no es que se desregula, se regula de otra manera, porque ahora está regulado la actividad yerbatera. Ya no está para la distribución equitativa de las riquezas hacia todos los sectores, sino simplemente para 2 o 3 grandes empresas que están en posición dominante. Eso es lo que ha hecho el presidente Javier Milei con su decreto de necesidad de urgencia. Si me permitís, quisiera comentarte un poquitito que está previsto, es legal el decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 3º, habla exactamente del DNU, de los decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Dice que son casos excepcionales, solamente para casos excepcionales, ¿sí? Entonces es una excepción, es una delegación excepcional del Poder Legislativo a favor del Poder Ejecutivo. Son casos de necesidad y urgencia, como dice el decreto, como dice su nombre, ¿no es cierto? Y dice también que tiene que tener 3 condiciones. Tiene que tener un motivo concreto, tiene que ser verificable y tiene que ser específico, ¿sí? Ahora yo te pregunto y le pregunto a los libertarios, ¿esto se dio en la actividad yerbatera? ¿Ellos verificaron realmente que había una necesidad y una urgencia? Ese DNU, estamos hablando del capítulo yerbatero del decreto 70-2023, ¿sí? ¿Era específico o era general? Fíjate vos que al tema yerbatero lo pusieron en un embolleré de otras cosas, ¿no? Dicen que era para controlar la inflación del país y nosotros entramos en el revoleo. Disculpame que te lo diga así, pero no teníamos nada que ver los yerbateros. La ley yerbatera no tenía nada que ver con el tema de la inflación o de los problemas económicos del país, ¿no es cierto? Entonces podemos decir
que acá hubo una ilegalidad de parte del presidente de la República, ¿sí? Entonces, voy a tomar solamente dos ejemplos. ¿Por qué digo que, o dice la ley que debe ser verificable la necesidad y la urgencia de un decreto? Coninagro, esta entidad nacional, sabéis que periódicamente publica un semáforo, ¿sí? Semáforo verde, amarillo y rojo. Durante de las actividades agropecuarias, ¿no? Pone, por ejemplo, la carne, la miel, el vino, la hierba, la soja, las distintas producciones argentinas, lo va clasificando o calificando. Durante muchísimo tiempo, durante la vida útil del ININ, la yerba mate estuvo en el semáforo verde, en la luz verde de Coninagro, ¿no es cierto? Tal cual. Y luego tenemos la luz amarilla, que es peligro, y la luz roja, en la cual nos encontramos en estos momentos. Ni bien asume Milei, el semáforo siguiente a la asunción de Milei, ya estábamos en el rojo, ¿no? Y permanecemos en rojo. O sea que una entidad que no es misionera verifica que la hierba ahora sí está en rojo, antes estaba en verde. Entonces le pregunto a Milei, ¿para qué hiciste esto? ¿Para qué un decreto de necesidad de urgencia que estaba en una actividad en el verde, ¿no? Claro, si hubiese un semáforo rojo hubiese sido entendible por allí alguna... Ahora tendría que intervenir. Claro. Este es el momento de intervenir. Y el otro tema es que nosotros teníamos un plan estratégico. Ese plan estratégico se había realizado durante muchos años, que lo discutimos con la UNAM, con el INTA, con el gobierno de Misiones, de Corrientes, con el gobierno de la Nación, con toda la cadena yerbatera. O sea que nadie puede decir que no se había discutido la actividad yerbatera en todos sus puntos y cuando se puso en funcionamiento esto, vimos que el semáforo era verde, que estábamos yendo bien. Y a pesar de eso, cada 2 años revisábamos nuestro plan estratégico. Y la Nación formaba parte y forma parte de ese plan estratégico. O sea que hicieron un bollito y tiraron a la basura todo lo que se había hecho para demostrar que nuestra actividad iba por un buen camino, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo en este momento es solicitándole a la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad del DNU 70-2023, ¿sí? Nos hemos presentado a la justicia. Al principio, cuando comenzabas a hablar del tema yerbatero, decías que durante 1 año y pico, 2, no recuerdo cuánto, Javier Milei no nombró presidente al ININ. Tuvimos que ir nosotros a la justicia a denunciarlo por incumplimiento del deber de funcionario público. ¿Cierto? Y ahí se avino a nombrar un presidente, pero ya el daño había realizado terriblemente, ¿no? ¿Qué pasa? En este momento nosotros nos presentamos a la justicia en un tribunal en Posadas, ¿no? ¿Qué hizo el juez? Dividió, mandó una parte a Iguazú, otra parte a Cabo Verá. Entonces tenemos que andar pariendo al costado de la ruta atrás de los papelitos. O sea, la justicia, me pregunto, ¿no hay una asociación ilícita, Tony, entre el poder económico, el poder político y la mirada cómplice de la justicia? O sea que hasta ahí llegaron con esta presentación de inconstitucionalidad del DNU en sus artículos yerbateros. Estamos buscando los papelitos por toda la provincia. ¿A vos te parece? O sea, un juez que se declara que es incompetente. Yo no sé la parte legal, no sería lindo que hable con nuestro abogado todo. Yo te digo la realidad. En este momento no sabemos dónde estamos parados, ¿sí? Gracias a esta inacción de la justicia, ¿no es cierto? Y Milei, el presidente Milei, ha apostado fuertemente a uno de esos 2 modelos de sociedades que te explicaba anteriormente, ¿no? Ahora, en el Congreso se pudo también ver un poquito esto, ¿no? Porque si bien la gran mayoría, como decías, de viejos productores, de nuevos referentes ya de la producción, también del cooperativismo, tan claramente expresado por el presidente de FEDECOP,
y expresiones políticas como la del diputado Cristian Castro del País, que es uno de los mejor fundamentados, que se expresa reiteradamente aquí en la legislatura provincial, en los medios, y estuvo también haciéndolo en el Congreso de la Nación. Por otro lado, se pudo escuchar también alguna expresión industrial, y la del diputado nacional Diego Harfield, que reivindican este modelo a pesar de esos resultados que, como bien decías, tienen un antes y un después, ¿no? El semáforo rojo y semáforo verde automáticamente cambiaron desde la irrupción del gobierno de Milei. Ellos siguen entendiendo que la culpa es de la época anterior de regulación y que con el tiempo el mercado irá equilibrando. Sí, mira, la tribuna libertaria dentro de la Cámara de Diputados me abucheó cuando hablábamos de estos temas, ¿sí? Y le desafié públicamente ahí al presidente del INIM, que lo conocí en ese momento, y no estoy chicaneándole a él, pero es la verdad, lo conocí a él en Buenos Aires, cuando bien podríamos habernos reunido en muchas oportunidades aquí en Posada, y a Diego Harfield también, a pesar que yo soy de Guaraní y él es de Oberá, ¿no? Tendría que haberlo conocido antes, pero tampoco lo conocía. Y le dije, ¿saben qué, señores? Vamos a hacer una cosa, vamos a un barrio, vamos al barrio San Miguel o vamos a cualquier barrio de Tadefero, vamos a cualquier chacra de colono, vamos al balpón bajo un tabacalero y discutamos ahí el tema yerbatero, allá. No acá donde todos están con corbata y con ricos perfumes y con zapatos de punta bien lustraditos, y no tengo nada en contra de eso. Pero vamos a discutir allá y explíquenle ustedes a Susana, y cuando digo Susana, a todas las mujeres productoras que llevan el pan a sus hijos en las chacras, ¿cómo hace para que ella pueda ir a negociar con las Marías un precio justo de su yerba? Entonces le digo a estos libertos que le pregunten a Milei, que dice que es un gran estudioso de la economía, ¿cómo se hace para lograr un precio justo de 700 pesos el kilo de hoja verde para que las Marías o Liebig, que nos franeleó por la cara la economía? Es imposible en un sistema oligopsónico que los industriales paguen lo que corresponde. Por eso necesitamos un Estado presente y fuertemente presente, y por eso reivindico el Instituto Nacional de la Yerba Mate con todas sus funciones. De todas maneras, mientras tanto, Hugo, no entramos en zona de riesgo, de desaparición de pequeños productores, porque a este gobierno de Milei todavía le queda un año y medio, digamos, de un periodo durísimo para un sector que parece ya no da más. Hay otros también, ¿no? Uno ve cómo se cierran comercios e industrias y empresas permanentemente, dejando gente en la calle, pero a muchos ya les cuesta pensar cómo llegar un año y medio más a superar esta instancia. ¿Da alguna leve impresión de que puedan llegar a corregir esto, o ese pragmatismo un tanto fanático que muestran no es incorregible? Es incorregible, y hay posibilidades ciertas de que ganen las próximas elecciones, ¿sí? Es una posibilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que ahí... Mira, Tony, no me creas lo que yo te digo, y le digo a la gente que no crean lo que yo digo. Yo digo mi verdad, pero que la gente saque sus conclusiones, ¿sí? Yo digo que Milei es un irresponsable, ¿sí? Digo que es un irresponsable por lo que ha hecho con la provincia de Misiones. Fíjate vos que el primer año del gobierno, y ya lo repetí innumerables veces, nosotros dejamos de percibir 200 pesos por kilo. Por 1.000 millones de kilos son 200.000 millones de pesos. El primer año, el segundo año lo mismo, y ya estamos comenzando el tercer año. Despacito se está comenzando a cosechar, en muy malas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente de la Cripco, o los socios, o los amigos del comerciante me dicen, che, no podemos vender nada, pero lógico que no pueden vender nada. Si el colono no puede venir a Oberá a comprar en las tiendas, no puede comprar, entonces, ¿por qué no nos unimos todos una buena vez? ¿Por qué estamos tan
tibios en estas cosas. Se nos están yendo las chacras, se nos están yendo nuestros obreros a Brasil a trabajar allá cuando nosotros tendríamos que estar produciendo. Nuestros jóvenes están dejando la universidad para ir a trabajar a Brasil para después poder traer algunos pesitos y pagar la pensión aquí en Oberá. Eso es grave, el daño que han producido, que producen y que seguirán produciendo. Por eso a mí me indigna cuando la justicia mira para otro lado, cuando los poderes de la democracia no están funcionando como deberían funcionar. Ojo, reivindico la democracia, pero no la forma que están trabajando en estos momentos. Y esos diputados y esos senadores que levantaron alegremente, oficialistas y opositores, la manito cuando salió el DNU de Milei, ¿sí? Y que hoy se rasgan las vestiduras, ¿por qué no hacen algo realmente por la gente? Por los productores en este caso, o por el comercio. ¿Cuántos kilos de hierba tenemos que entregar hoy para comprar 1 litro de gasoil? Eso no ve Milei, eso no ven los libertarios acá en Oberá, en la provincia de Misiones. Mirá, Tony, acá está en juego el gobierno de la provincia de Misiones. ¿Va a formar parte de la provincia de Misiones, de Corrientes o no? El poder político y económico de Corrientes, la injerencia que tiene la provincia de Misiones es extraordinaria, Tony. Fíjate vos, ellos deciden no pagar lo que corresponde y padecemos todo acá en Oberá, en la provincia entera de Misiones. Ese es el juego que está en estos momentos. 2 formas de ver la democracia, la política, la gobernabilidad de la provincia de Misiones. El gobierno, los políticos misioneros se van a arrodillar ante las empresas correntinas, que son las que manejan todo esto, ¿o no? ¿O van a realmente levantar la bandera de Misiones y van a defender a la gente, a la producción? Como bien decía, por allí leía la presidenta de la Comisión de Economía, Julia Estrada, que fue una de las que convocó junto al ex secretario de Cultura, hoy también presidente de la Comisión de Economías Regionales, Basterra. Ya la práctica lleva a que lo teórico contraste muy fuertemente con la realidad, lo teórico de quienes reivindican el mercado, cuando las consecuencias son las que hoy tenemos a la vista, están muy claramente visibles, ya casi 3 años de esas ideas, y los resultados concretos tienen a personas, productores, tariferos, que relataron la crisis por la que están atravesando en el Congreso. Por eso ya decía, nuestra responsabilidad ya es trabajar sobre esa realidad y no quedarnos en las discusiones de los marcos teóricos, sino trabajar sobre esa realidad. Pero la restitución del INIM hoy por hoy todavía parece difícil, ¿no? Es imposible si tenemos una justicia que mira para otro lado y tenemos dirigentes libertarios que avalan este proyecto, ¿sí? Yo le veo muy difícil, extremadamente difícil, que esto se revierta en el corto plazo, pero te digo una cosa: así como el viento cambia de dirección, esto va a cambiar de dirección, y depende mucho de la sociedad, depende todo de nosotros ahora, ¿sí? Esto tiene que cambiar, porque este es un proyecto perverso, Tony, es perverso lo que están haciendo. Vienen por la tierra, lo dije siempre, de hace muchos años esto. Vienen por el agua bebible. Ahora, ¿sabe qué? Se vienen también por nuestros jóvenes, porque los están expulsando de las universidades. Vienen por nuestros viejos, todo lo que decimos. No hay medicina, no hay salud. Entonces vamos a seguir apostando a esto. ¿Cuándo nos vamos a decir basta, pero un basta de en serio realmente? Y que haya un cambio. Eso, por lo que entiendo, tiene que ver con las decisiones electorales que adopte la sociedad, pero en el mientras tanto también se debe expresar o tiene herramientas para ir tratando de advertir de esta situación. Pero fíjate vos, si nosotros hoy decimos, vamos a hacer un paro, vamos a hacer un acto, vas a estar vos transmitiendo y yo al costado de la ruta. ¿Dónde está realmente la gente? Señores, estamos en serio riesgo, estamos en peligro, realmente estamos en peligro.
Y vamos a seguir mirando por televisión y escuchando por la radio lo que está ocurriendo. ¿Cuándo vamos a poner la cara? ¿Cuándo vamos a pisar realmente el asfalto? Y cuando digo pisar el asfalto, digo exponernos a la crítica pública, de decir, nosotros creemos que esto está mal, tenemos que revertir. Y nuestros diputados, y nuestros concejales, y nuestro intendente, y nuestro gobernador tienen que salir al frente de esto. Vamos a seguir entregando la provincia, Tony. Vamos a seguir dejando que Arauco haga lo que quiera, que sigan comprando tierra a lo pavote por todos lados. Hugo, bueno, está clarito la responsabilidad que le adjudicás al gobierno de Milei y la necesidad de revertir eso. Y en la provincia que, pues la provincia teóricamente manifiesta estar cerca al lado del productor, defiende ese precio mínimo, también defiende la restitución del INIM, pero ¿podría ser algo más? Nosotros hablamos con el gobernador Pasalacqua antes de presentarnos a la justicia, no para pedirle permiso, sino para informarle lo que estábamos por hacer, lo que íbamos a hacer. Él se comprometió públicamente a expresar su apoyo, así lo ha hecho, pero ahora necesitamos medidas mucho más en concreto. ¿Qué es lo que se puede hacer con la política? Son ellos los que tienen que dar la respuesta. Yo lo que digo es que el colono tiene que cobrar 700 pesos el kilo de hoja verde. ¿Sí? 50 centavos dólar. Rovira, el jefe político, el máximo dirigente en la provincia de Misiones, hace algunos años atrás dijo que el precio debería ser 60 centavos de dólar, cuando nosotros decíamos 50. Y me acuerdo que los productores me cargaban y me decían, mira, Rovira pide más que vos. Entonces, Rovira, ¿qué estás haciendo para lograr los 60 centavos de dólar que vos dijiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo los diputados y los senadores? ¿Por qué no le preguntás a Harfield qué va a hacer con los colonos? ¿Que vendan su tierra? ¿Que hagan otro cultivo? ¿Qué va a hacer el presidente del INIM? Cree que pero no habló nada de los tareferos, no habló nada de los productores, el presidente del INIM. Está pura y exclusivamente a favor de las empresas, y no de cualquier empresa, de las grandes empresas. Y ojo, guarda, acá hay muchos secaderos chicos de yerba, hay muchos molinos chicos de yerba, ¿no es cierto?, que miran para otro lado, pero vienen por ellos, vienen por las cooperativas. De hecho, Milei borró el capítulo de cooperativas dentro del INIM. Ya no hay apoyo a las cooperativas, no hay ese incentivo al cooperativismo. ¿Me entendés? Entonces, es solamente a esas 2 o 3 empresas que están en una posición dominante en el mercado. Por eso hacía alusión a la soja. La soja, fenomenal en La Pampa, ¿sí? Una gran concentración. Y acá quieren hacer lo mismo con la yerba, pero no hay una distribución de esos beneficios hacia abajo. El consumidor que se quede tranquilo, va a seguir consumiendo yerba, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Va a ser, al no haber obreros rurales, va a tener que implementar las máquinas que se están haciendo, muchísimas máquinas cosechadoras de yerba. ¿Y qué va a pasar con eso? Al no haber obreros, van a tener que hacer uso y abuso de agroquímicos, y el mate que vos estás tomando ahora, en este momento, va a estar rebosando de agrotóxicos, de venenos, porque es la única forma que van a poder controlar las especies silvestres que crecen entre medio de los yerbales. Entonces, a ese modelo es lo que nosotros nos oponemos fuertemente. Bueno, decías al principio que de todas maneras volviste a Buenos Aires muy fortalecido. En los ideales. Esto habla de que la lucha va a continuar. Pero por supuesto, Tony, esto no hay la más mínima duda. Volví fortalecido, y lo digo con mucho respeto, ¿sí? Estoy seguro que tenemos razón. Pero estoy seguro que el camino del agro misionero es el modelo de la familia agraria, incluyendo al obrero rural, al tarefero, al colono, ¿sí? Eso estoy convencidísimo, en proyectos agroecológicos, orgánicos, libres de veneno. Es nuestra bebida nacional. Tenemos que defenderlo a rajatabla. No puede ser que el hijo de Donald Trump venga a manejarnos la yerba acá como quieren hacerlo. Ahora, Hugo, lo que pude notar después de algún tiempo en el que con cierto estupor veía como muchos productores criticaban al INIM, hasta lo descalificaban, y de esa manera sustentaron esta quita de facultades. Hoy por hoy eso se fue revirtiendo.
Sí. Y hoy la mayoría de los productores ya entendieron, aprendieron con duros costos indudablemente sobre sus espaldas, pero la experiencia generó un aprendizaje y me da la impresión de que hoy el sector productivo está claramente alineado, ¿no? Mira, vos recordás cuando estábamos el año pasado acá en el cruce Carabén, estábamos con una pequeña carpita ahí, Sí. y discutíamos mucho nosotros con el MAM. El MAM y APAM estábamos ahí y entendimos que teníamos que hacer un trabajo de ir convenciéndole a las otras asociaciones. Hoy fíjate vos que somos 5 asociaciones que firmamos los documentos, ¿sí? Más FEDECOP. Entonces, esa es la construcción que hemos hecho con la gente del MAM, con Salvador Torres, de ir generando una unificación dentro de nuestro sector. La política nos destruyó, nos separó, nos dividió terriblemente, generó otras ideas, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de docencia nuevamente para poder decirle a la gente, este es el camino. Salvo caso, Tony, que exista otra propuesta, discutámosla, vamos a discutirla. Y si es mejor que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, tener la plena seguridad que vamos a acompañar. Pero hasta el momento no aparece ninguna otra propuesta superadora. Nosotros tenemos que avanzar en cupo de cosecha, limitación de plantaciones, épocas de cosecha para equilibrar oferta y demanda. Necesitamos un mercado consignatario nacional de yerba mate que está dentro de la ley yerbatera. Recuerdo Rosana Urguello durante muchos años estuvo luchando para la creación de ese mercado. Necesitamos un banco provincia. Tantas cosas que necesitamos desde el sector de la producción. Y eso lo charlamos nosotros en los acampes que hacemos, en las reuniones que realizamos en el interior, en las chacras. Bueno, la verdad que es un hermoso ejemplo verte con esa capacidad de lucha tan sostenida en el tiempo, sumamente valiosa, y que la deben tomar como ejemplo muchos otros. Inclusive de entidades e instituciones, mencionó por allí Hugo a la Cripco, ¿no? Hoy tan afectada. En su momento, cuando se produjo el tractorazo yerbatero, unos y otros salieron a ruta, salieron a acompañar de alguna manera a los productores, y se produjo esa revolución, entre comillas, que catapultó en el Congreso la sanción de una ley y la creación del INIM. Hugo San convencido desde siempre que hay que recuperar ese instituto, ya que, bueno, no aparece ninguna propuesta superadora. Evidentemente también habrá que aprender alguna cuestión de mejorar el INIM, obvio, de que sea mejor de lo que fue. Por supuesto. Pero sin dudas la urgencia de recuperarlo está en primera plana, y esperemos que se pueda avanzar de alguna manera y que se pueda sostener al sector. En el mientras tanto, al sector productor, ¿qué le dirías? Sí. Hay quienes han insistido mucho que no hay que cosechar, hay que tratar de esperar y luchar por un mejor valor de alguna manera. Mira, yo le digo que debe resistir, ¿sí? En la chacra. No vender la chacra, señores, no vendan su chacra. Si usted vende su chacra, ni su hijo, ni su nieto, ni su tataranieto jamás podrá retener un pedacito de tierra. Es la última frontera que nos está quedando, es ese colono que está viviendo en su tierra, en su chacra. No la venda, resista. ¿Cómo? No lo sé, pero resista, no venda su chacra. Si tiene que vender un poquito de hierba, haga como dice Cacho, la tarifa a goteo, de a poquito. No sé si esa es la solución, porque ahora tenemos la posibilidad de importar hierba de otros países, los industriales han plantado muchas hectáreas. Por eso, para mí, la solución es una ley. Ya te hablé de cupos de cosecha, hay que limitar plantaciones, hay que regular la actividad, pero hay que resistir en la tierra, hay que seguir viviendo en la chacra, no vendiéndola como una forma de rebeldía. En estos casos, cuando vienen con todo, vienen por todo, no, pará. Acá está el límite de mi chacra, acá vos no pasás. No sé cómo hay que hacerlo, pero tenemos que resistir, ¿sí? Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros obreros rurales, porque lo van a expulsar todos a Brasil, a Paraguay. ¿Me entendés? Entonces,
Y ahí yo hago un llamado también, y muchas veces le digo a los chicos, miren los álbumes familiares de foto. Van a encontrar la foto de un abuelo, de un tío, un padre tabacalero, una abuela que ordeña la teta de una vaca. Ustedes son profesionales porque alguien en la chacra trabajó para que ustedes puedan ir a la universidad pública y gratuita, ¿sí? Entonces ahora les pido a esos contadores, esos abogados, esos ingenieros, a esos profesionales, que se avengan a generar ideas. Necesitamos en la chacra ideas de los chicos jóvenes, de los profesionales jóvenes, que vengan por esa familia agraria a ayudarles con sus conocimientos, ¿me entendés? Y viva la universidad pública y gratuita, ¿me entendés? Uh-huh. Hugo Sanz, un referente ya histórico y por eso también sumamente destacado. Podemos hablar con alguien que tiene experiencia en el tema, que ha visto idas y venidas en todo un proceso, que sabe cuáles fueron las consecuencias de un modelo, de una economía y de otra, a diferencia de quienes ahora y que nunca los vimos en el ámbito yerbatero, nunca los vimos en ningún tipo de lucha de ese sector, creen saberla y son defensores acérrimos sin presentar alguna alternativa superadora, como decía Hugo. Hoy por hoy la sensación de recuperar el INIM, recuperarlo y hacerlo mejor, seguramente. La experiencia también en ese sentido es aprendizaje, pero no el modelo que ganó las últimas elecciones no ha traído nada nuevo, sino todo lo contrario, lamentablemente, y en el sector yerbatero es muy específica el resultado, ¿no? Está muy a la vista. Ojalá que esto que decía Hugo, como rebeldía, el productor pueda resistir y no abandone sus chacras. Queda una manifestación de deseo que creo que todos compartimos. Gracias, Hugo. Un abrazo. Cuando ya son las 9:24 en todo el país, seguimos en la mañana de Cuentas Claras. Publicite en la radio 3755 525819.